Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que francamente ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nivel internacional. Y es que, como ya habrán visto por el título, vamos a desgranar las duras críticas de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel ***. Sí han oído bien, una explosión de comentarios que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sé que esto puede sonar un poco escandaloso, y lo es, pero mi intención aquí no es alimentar el chisme barato, sino analizar qué hay detrás de estas declaraciones, cuál podría ser el contexto y sobre todo, qué implicaciones tiene para la relación profesional y personal de dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente les interesa el mundo de las celebridades y sus complejas dinámicas, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal ***. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros análisis y noticias sobre el fascinante universo del entretenimiento. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, como muchos saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos mercados internacionales. Su química en pantalla fue tan arrolladora que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más mediáticas y queridas de los últimos años. Las redes sociales se llenaban de sus fotos juntos, de gestos de cariño, y los fans vivían cada momento de su relación como si fuera propio. Sin embargo, como en toda historia, hubo un punto de inflexión. Hace no mucho tiempo, surgieron los rumores de una separación. Al principio eran solo eso, rumores, pero poco a poco se fueron confirmando, y la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Ver una pareja tan icónica y aparentemente sólida separarse siempre es una sorpresa. Pero lo que realmente ha puesto todo patas arriba son las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, que algunos han interpretado como críticas directas y bastante duras hacia Hande Erçel. Según diversas fuentes y fragmentos que han circulado en medios de comunicación turcos e internacionales, Kerem habría estado hablando sobre su carrera, sus proyectos y, en algún momento, habría hecho comentarios que parecen dirigidos, de forma más o menos velada, a Hande. Se habla de que Kerem estaría expresando un cierto descontento con la forma en que se desarrollaron ciertos aspectos de su relación o, quizás, con algunas de las decisiones que tomaron juntos en su momento. Algunos de los comentarios que se le atribuyen sugieren que él siente que se ha idealizado demasiado su relación, que se ha proyectado una imagen que no siempre se correspondía con la realidad, y que esto, a la larga, ha podido ser un lastre para ambos, especialmente para él en su desarrollo profesional individual. Es importante matizar aquí. Cuando hablamos de críticas duras, debemos ser cautelosos. El contexto es fundamental. ¿Se refería a algo específico sobre un proyecto en el que trabajaron juntos? ¿O es una reflexión más general sobre la presión mediática y las expectativas que se generan alrededor de las parejas de famosos? Hay quien dice que Kerem siente que Hande o su círculo cercano habrían buscado explotar aún más la fama que ganaron juntos, mientras que él habría querido enfocarse más en proyectos individuales y en consolidar una carrera internacional, quizás buscando roles más desafiantes y alejados de la imagen de galán juvenil. Uno de los puntos que se ha destacado es que Kerem podría sentir que la narrativa pública que se construyó alrededor de ellos como pareja, si bien les dio una popularidad inmensa, también pudo haber limitado la percepción de su individualidad como actores. Él, por ejemplo, ha estado involucrado en proyectos más arriesgados y ha mostrado un interés explícito en diversificar su carrera, explorando el cine independiente e incluso producciones internacionales. Quizás en sus declaraciones, Kerem está intentando marcar distancia y dejar claro que él tiene una visión propia de su futuro profesional, y que esta visión puede no haber estado completamente alineada con las expectativas que se generaron durante su tiempo juntos. Las palabras exactas son difíciles de verificar al 100%, ya que a menudo se sacan de contexto o se interpretan subjetivamente. Sin embargo, la sensación general que ha quedado es que Kerem siente la necesidad de reivindicar su espacio y su trayectoria artística de manera independiente. Podría estar diciendo implícitamente que la sombra de Sen Kalkam y de su relación con Hande, aunque positiva en su momento, ahora le resulta un poco asfixiante para explorar nuevas facetas como actor. Por otro lado, también hay que considerar la perspectiva de Hande.
Ella también ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y teniendo un gran éxito, especialmente en mercados como España y Latinoamérica. Ella, al igual que Kerem, está construyendo su propio camino. Entonces, ¿estas críticas de Kerem son una forma de reconocer el éxito individual de Hande, o son una queja sobre cómo la dinámica de su relación pudo haber influido en las decisiones de ambos? Pensemos en las presiones que sufren las parejas de famosos. Están constantemente bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, se analiza al milímetro. Si además trabajan juntos, la línea entre lo profesional y lo personal se difumina aún más. Es posible que Kerem sienta que para poder evolucionar como artista, necesitaba un espacio para definirse a sí mismo sin la carga de la expectativa generada por su relación pasada. Además, es posible que Kerem se refiera a la presión que sintió por parte de la industria o de los fans para mantener viva una imagen de pareja perfecta, algo que, según él, no siempre era sostenible o saludable. En el mundo del entretenimiento a veces se idealizan las relaciones, y cuando éstas terminan, la decepción de los fans puede ser muy grande, lo que a su vez genera una presión adicional para los involucrados. Otra interpretación que se baraja es que Kerem podría estar expresando su frustración con la forma en que se manejan las cosas en la industria turca, donde las relaciones personales de los actores a menudo se convierten en un gran foco de atención, eclipsando a veces su trabajo artístico. Él podría estar buscando una mayor seriedad y profesionalismo en cómo se presentan y se gestionan las carreras de los actores. Es importante recordar que a pesar de esta aparente crítica, Kerem y Hande han mantenido, al menos públicamente, un trato cordial y respetuoso después de su separación. No ha habido dimes y diretes escandalosos en los medios, lo cual habla bien de ambos. Sin embargo, estas nuevas declaraciones de Kerem han reavivado la conversación y han generado un debate interesante sobre los límites entre la vida personal y profesional de las celebridades, y sobre cómo las relaciones mediáticas pueden influir en el desarrollo de una carrera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin parece estar en un momento de su carrera en el que busca consolidar su identidad artística individual, separándola de la imagen que se construyó durante su relación con Hande Erçel. Segundo, que es muy probable que sus declaraciones, aunque puedan sonar a crítica, sean más una reflexión sobre la presión mediática y las expectativas que se generan en torno a las parejas de famosos, y su deseo de un enfoque más individual y maduro en su carrera. Y tercero, que a pesar de las posibles tensiones, la madurez con la que ambos han manejado su separación pública es digna de admiración. Es fascinante observar cómo estas dinámicas se desarrollan en el mundo del entretenimiento. Nos da una visión de la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando éstas están expuestas a la luz pública. Kerem y Hande son dos artistas con mucho talento, y seguramente seguirán cosechando éxitos en sus carreras individuales, construyendo sus propios legados. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Hemos intentado desgranar las duras críticas de Kerem Bürsin a Hande Erçel, analizando los posibles motivos y contextos detrás de estas polémicas declaraciones. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Si este contenido les ha gustado, les ha parecido informativo o simplemente les ha entretenido, les agradeceríamos enormemente si dejaran un comentario abajo. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus propias interpretaciones. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que Kerem tiene razón en querer distanciarse de la imagen de pareja que proyectaron? Déjenme saberlo en los comentarios. Y no olviden lo más importante, si aún no están suscritos, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Además, un me gusta en este vídeo y compartirlo con sus amigos que también siguen el mundo del espectáculo, nos ayuda enormemente a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.